El 14 de septiembre de 2025, a las 18:07, cuando el DJ soltó el redoble y el cañón de confeti rosa se preparaba para disparar, mi hijo se subió a la tarima con un papel doblado en 4. Lo desdobló con manos que ya no eran de niño. Tragó saliva y leyó, delante de 120 personas, micrófono en mano, mirando a mi esposa y a mí como si el mundo dependiera de eso. Papá, no me abandones. Vuelve con nosotros. La gente dejó de aplaudir. Unos globos blancos rebotaron en el techo. Yo escuché mi apellido mal pronunciado por una tía, como si el sonido se hubiera torcido. Sentí un hilo frío en la nuca. Mi esposa apretó mi antebrazo. Respira, pero mi oído ya estaba dentro del papel, como si las palabras tuvieran textura. Abandones. Vuelve con nosotros. Nosotros. ¿Quiénes eran nosotros exactamente? ¿Él y su madre? ¿Él y la familia de ella? ¿Él y alguien más? Si esta historia te agarra desde el primer minuto, sígueme y cuéntame desde qué ciudad me escuchas. A veces una mirada externa ayuda a ver lo obvio. El salón, mirador del parque, segundo piso, Avenida del Río 311, mesas redondas con manteles marfil. En la mesa central, el pastel con una zapatilla diminuta. A la derecha, mi suegra, Susana, con un vestido esmeralda y un gesto que aprendí a temer, los labios apretados como cierre de bolso caro. A su lado, el hermano de mi esposa, Julián, grabando con 2 teléfonos. Al fondo, mi cuñado político, Andrés, ex de mi esposa en otra vida, sosteniendo un vaso que nunca se vaciaba. Y en medio de todos, mi hijo, con una camisa blanca mal planchada. No por descuido, por prisa. Papá, no me abandones, repitió. El DJ bajó el volumen, obediente. Los niños dejaron de pelear por las pulseras fluorescentes. El pastelero se quedó con la espátula en el aire. Yo pedí el papel, no se lo arranqué. Extendí la mano como quien pide un cuchillo del filo. Él dudó, miró a su abuela, y entonces me lo dio. Papel Bond 75 gramos, sin arrugas más allá de los dobleces. Un perfume que no era suyo, más adulto, más herbal, letras grandes, trazo distinto al de su cuaderno de ciencias. Y una palabra que mi hijo jamás usa cuando me escribe por WhatsApp o cuando me habla en la puerta del edificio. Régimen. Papá, no me abandones. Si no vuelves, incumples el régimen. Y yo seguía el renglón, ya en tinta más pálida, como si la mano hubiera dudado, como si la idea se hubiera impuesto a la caligrafía. Régimen. Mi hijo no dice régimen, dice acuerdo o lo nuestro de los jueves. Régimen es una palabra de adultos que pelean en juzgados, de abogados con corbatas demasiado estrechas. Una palabra que si la pones en la boca de un niño, suena como una piedra dentro de un vaso. Mi esposa me miró con esa mezcla de fuerza y ternura que me salvó tantas veces. ¿Qué está pasando? Yo también quería saberlo, porque había 2 cosas que desde ese instante se quedaron pegadas en mi lengua como espinas. Primera pregunta. El primer misterio que te voy a abrir hoy. ¿Quién escribió realmente ese papel? Segunda pregunta. El segundo misterio, el que más duele. ¿Por qué eligieron la fiesta de revelación de nuestra hija para usar a mi hijo como arma? Leí otra vez. Las comillas estaban rectas, idénticas, como si hubieran sido pegadas de plantilla. El margen izquierdo no era natural, contaba exactamente 2,5 centímetros, medidos a ojo por quien ha trabajado con documentos. Y abajo, en el doblez, había una manchita clara, casi invisible, de pegamento en barra, no de ese escolar, sino de uno más fino, sin olor, como si el papel hubiera sido reusado, o preparado, o corregido. ¿Te lo dio alguien?, le pregunté a mi hijo, sin elevar la voz, sosteniendo su mirada. Me lo pasó la abuela en la puerta. Me dijo que era importante que lo leyera sin mostrarlo antes, que era por mi bien. Mi suegra cruzó las manos sobre el pecho y sonrió, pequeña, doméstica, como quien aprueba una tarea. La verdad se dice aunque duela, dijo. No respondió lo que yo no había preguntado. Julián, cámara 1, se movió 2 pasos a la izquierda para encuadrar mi cara y la de mi esposa en el mismo plano. Andrés, cámara 2, retrocedió hacia la mesa de bebidas. En su vaso quedaban cubos de hielo enteros. No había pasado tiempo suficiente como para que ese líquido fuera el segundo. Detalle menor, sí, pero los detalles sostienen los edificios. ¿Qué régimen?, pregunté. El de visitas, el que tú mismo dijiste en el acuerdo, dijo mi suegra, alzando la barbilla. Si vas a tener otra hija, no te olvides del primero. Había gente grabando, gente murmurando, gente comparando cámaras. El pastelero bajó la espátula. El DJ apagó el humo. Mi esposa dio un paso enfrente.
No se escondió detrás de mí ni me empujó. Se paró a mi lado. Susana, no es el momento ni la forma. Aquí no. Su voz no tembló. Por eso me casé con ella. Por esa línea exacta entre firmeza y humanidad. Por eso y porque nunca, nunca me mintió. Yo volteé el papel. En el reverso, 3 líneas tachadas con un marcador negro que había traspasado. Se leía aún custodia y condición. El tipo de tachón que hace alguien que sabe que hay cámaras y cree que lo negro hace desaparecer. No hace. Las sombras no borran, solo insinúan. ¿Dónde lo imprimiste?, pregunté, sin mirar a nadie en particular. Vi que Julián bajó un poco el teléfono. Mi suegra apretó el bolso. Mi hijo buscó mis ojos como buscando permiso para decir algo. En casa de la abuela, dijo rápido, como si se quitara una astilla. Tiene una impresora nueva. Me dijo que los mayores ya lo habían hablado, que era lo justo, régimen, custodia, condición, palabras que no pertenecen a un niño en una fiesta con confeti rosa a punto de explotar, palabras que juntas cuentan otra historia debajo de la música. Me aparté un paso y olí el papel. No estaba loco, había pegamento. También había una sombra de sello circular, casi borrada, a la izquierda, como esas marcas de agua baratas que hacen las fotocopiadoras cuando reciclan hojas. Una sigla recortada, Col Sagrada F.E. El colegio de mi hijo. No ese día. Llevaba 3 semanas con papel membretado nuevo, fondo celeste, con la cúpula dibujada. Ese no era. Alguien había usado un descarte del colegio para dar apariencia de oficial. ¿Quieres hablar?, le dije a mi hijo. Sin cámaras. El silencio fue un telón que no quiso caer. Aquí no hay nada que ocultar, dijo mi suegra, ahora más alta, como si el salón fuera suyo. Si él incumple, lo sabrá toda la familia. No dijo mi nombre, dijo él. La deshumanización siempre empieza con artículos. El DJ, obediente a ojos que no eran los míos, soltó una base suave. Esas pistas que parecen tranquilizar pero te atornillan al suelo. Yo puse el papel sobre la mesa de dulces. Los dulces tenían toppers con la inicial de nuestra hija, L. Lila. Lunes o Lila. Todavía no habíamos dicho el nombre. El cañón de confeti seguía apuntando al techo. El pastelero, inmóvil. Las cámaras, respirando. Me acordé de la primera vez que escuché abandono en boca de la familia de mi ex. No era un reclamo, era un plan. La palabra estaba ahí, presentida, esperando fecha y público. Tenía logística, tenía guión, solo les faltaba la escena. Hoy la consiguieron. Si esto es por mí, dije despacio, lo hacemos mañana a las 9, en la notaría, con el expediente, con el acuerdo, con el juez de paz si hace falta. Hoy no, hoy es por ella. Señalé el pastel. Mi suegra negó con la cabeza, chiquita, victoriosa. Hoy también es por él. Si tienes otra familia, que asumas. Mi esposa dio un paso más. Susana, te pido un mínimo de decencia. Le tembló la mano. Sí, pero no la voz. No vuelvas a usar a mi hijastro para tus pleitos. No alcancé a contestar. Una niña corrió y reventó un globo. El ruido fue un disparo. Mi hijo se encogió. La gente volvió a hablar. El DJ subió un poco la música, confundido. Y yo, con el papel en la mano, vi lo que nadie había mirado. En la esquina inferior derecha, una pequeña marca, el filo de una perforación, como de haber estado en una carpeta de anillas, y un número impreso, en gris muy claro, imposible de ver si no inclinas la hoja hacia la luz. 2024, 11/27, Acta Transquare. Un archivo. Una impresión anterior a esa fiesta. Un documento que fue otra cosa antes de convertirse en carta de niño. Un disfraz mal planchado. La piel se me heló, porque entendí que no era un impulso de último minuto ni una rabieta de abuela. Era una coreografía, con cámaras, con guión, con fecha, y aún había algo peor. Mi hijo no había llegado con nosotros. Lo había traído Andrés, con la excusa de buscarlo después del fútbol. No lo vi entrar, no lo vi cambiarse, no lo vi doblar ese papel. Alguien lo ensayó sin mí. Tomé aire. No grité. Metí el papel en el bolsillo interior de mi saco azul. La fiesta continúa, dije al DJ. El confeti estalló, rosa, como estaba previsto. Y bajo esa lluvia falsa, me prometí 2 cosas. Que no arruinarían el nombre de mi hija y que descubriría quién me intentaba enterrar con palabras prestadas. No sabía aún lo que iba a encontrar. No sabía que ese número gris llevaba a un despacho donde mi firma dormía en un documento que yo jamás firmé. No sabía que alguien había fabricado testigos con la misma tinta con que se imprimen los menús. No sabía que en nosotros, esa palabra inocente, escondía una nómina de interesados.
Pero en ese minuto, con la música subiendo y el azúcar pegándose a mis zapatos, supe que empezaba otra cosa. Un proceso, una guerra limpia, con batas de pastelero y servilletas de cóctel por armadura. Ahora te voy a mostrar cómo empezó todo. No soy perfecto, pero tengo archivo. Mi vida se sostiene con recibos, horarios y firmas que puedo mostrar. Trabajo desde hace 10 años en logística hospitalaria, rutas de frío, inventarios con fecha y hora, cadenas de custodia. Me acostumbré a que lo que no está escrito no existe. Quizá por eso, desde que mi hijo nació, llevé una libreta con todos nuestros jueves y domingos. Canchas, cine barato, consultas, tareas de ciencias pegadas con cinta. El régimen, esa palabra prestada, nació el 27 de noviembre de 2024, 10:30. Juzgado de Familia N. Punorero, 3, Acta 412-24. Custodia compartida de hecho, con domicilio materno. Visitas, jueves de 18:00 a 21:30 y domingos alternos de 10:00 a 18:00. Pensión, 40% del salario mínimo vigente, más el 43,2% de la colegiatura y la totalidad del plan de salud. Lo recuerdo porque me dolió, sí, pero lo acepté. Firmé, pagué cada mes. Tengo las transferencias. Diciembre a agosto, PIX y recibos del Colegio Sagrada Familia. Conservo incluso las excusas escolares con sello húmedo y tinta que se corre. Esa mañana de la firma, mi ex, Carolina, me miró con un cansancio viejo. No me odiaba, tenía miedo. Mi suegra, Susana, estaba detrás, apretando una carpeta roja. Habló más que su hija, resoplaba al escuchar compartida. No alcanza, no es suficiente. Usted no entiende, le dijo al secretario. Desde entonces supe dónde estaba el centro de gravedad. Cuando conocí a mi actual esposa, ya llevaba un año de esa rutina. Ella no me pidió que eligiera. Se sentó con nosotros en un banco del Parque del Sol y aprendió los nombres de los amigos de mi hijo. A veces llegaba con botellas de agua y un botiquín pequeño. Trabajó años en urgencias. La primera vez que mi hijo la llamó por su nombre sin mirar a la abuela, Susana apretó la mandíbula tanto que le tembló el pómulo. No confunda al niño, dijo. Nadie la había confundido. Julián, el hermano de mi esposa, llegó a nuestras vidas como llegan los que graban, observando para poseer. Hace contenido, filma cumpleaños, bautizos, funerales. Siempre hay una cámara entre él y las cosas. Andrés, el ex de mi esposa de otra vida, no sabe perder un rol. Vuelve por los bordes. Amigo de la familia, chofer, rescatista de emergencias, para cualquier favor que dé puntos. Los vi juntos demasiadas veces, leyendo grupos de WhatsApp donde yo ya no existía. La primera grieta real asomó cuando empecé a comparar palabras. El papel de la fiesta no sonaba como mi hijo. Él escribe papá sin tilde, tropieza con las tildes, evita los gerundios, hace chistes tontos con las comas. Ese texto, en cambio, tenía tildes exactas, solo sin tilde, comillas rectas, y un incumples, seguido de 2 puntos y una explicación. Mi hijo jamás usa 2 puntos. Su maestra de lengua lucha con eso desde abril. El papel decía también, vuelve con nosotros. Mi hijo dice, vuelve con nosotros, cuando habla de él y su madre. Susana, en cambio, usa nosotros para hablar por todos, como si fuera representante electa del universo. Nosotros decidimos, nosotros no vamos a permitir. En su boca, nosotros es un mandato. Fui a la cocina del salón, pedí hielo para las manos sudadas. Saqué el papel del bolso interior del saco y lo miré a contraluz, sobre la lámpara industrial. Apareció otra pista. La tipografía era Calibri Light, 12 puntos. No es la que usa mi hijo en sus trabajos. Arial 11, por defecto del colegio. Tampoco es la de Carolina, Times. Lo supe por las cartas al director cuando reclamó por el cierre del patio. Pero sí es la misma tipografía de un modelo de acta que vi en la notaría el día de la firma. Montalbán in Asociados, gabinete jurídico que arma transcripciones. Y volví a leer el bajo número gris. 2024-11-27, acta trans QR. ¿Coincidencia? No con esa precisión. Busqué en mi teléfono el PDF que me había enviado el secretario aquel día. Un escaneo con sello. Lo abrí. En la esquina inferior izquierda, muy tenue, el mismo ruido de impresión. Un microbordado que deja su marca cuando el tóner se está acabando. Esa textura se repite en el papel de la fiesta. Alguien usó la misma impresora o una hoja de la misma pila. Y si usaron una hoja de acta para vestir una carta de niño, no estaban improvisando. Estaban generando prueba performática. Volví a la fiesta con otra duda. ¿Cómo llegó el papel a la mano de mi hijo? Andrés lo recogió antes del fútbol. Lo llevó a la casa de Susana para que se cambiara.
Allí, impresora nueva. Él siempre cuenta cuando compra algo. Presume tecnología. La semana anterior había alardeado de una multifunción con bandeja automática y sublimación. Dijo, sublimación, mal, como quien repite publicidad. Ese detalle me golpeó. Sublimación se usa para tazas, no para cartas. Pero la impresora nueva, sí. Ahí pudieron preparar la hoja. Pedí hablar con mi hijo en el pasillo lateral, lejos del DJ. Le expliqué que no estaba en problemas. ¿Quién te dijo que leer? Él se mordió el labio. La abuela dijo que era importante, que si no, la jueza se iba a enojar, que si tú tienes otra bebé, yo podía perder cosas. ¿Qué cosas? No supo decir. El miedo no precisa sustantivos. Mi esposa apareció con 3 vasos de agua. No lloraba. No me pedía explicaciones. Sostenía. Lo sacaron de la cancha sin consultarte. Me dijo. Eso rompe el acuerdo. Tenía razón. Los jueves son míos. Salvo fuerza mayor. Ese jueves lo retuvieron 45 minutos más en un mandado. Nadie avisó. Tengo las llamadas perdidas. 1802, 1811, 1823. No respondieron. Lo traigo yo, no te preocupes, a las 18:41. Y llegó con papel. Llamé a mi abogado, Germán. 1912, baño del salón, ventilador zumbando. Le resumí en frases cortas. No discutas ahora, dijo. Saca foto del papel, anverso y reverso, sin flash, con escala. Pregunta, pero no acuses. Mañana vamos a ver a la actuaria. Y consigue video del momento en que él leyó. Guardé su voz como se guarda un antídoto. Salí y me topé con Julián, que revisaba el encuadre. Te quedó bien el drama, le dije sin sonrisa. Bajó el teléfono y me devolvió una sonrisa de oficio. Yo no hago los dramas, los cuento. No hoy, respondí. Hoy guardas. Lo que pasa en familia es de familia. Soltó, ese estribillo que usan para cerrar conversaciones. Y lo que pasa en familia no se actúa con niños, dije, sin mover un músculo más. Mi suegra se acercó con su paso medir baldosas. ¿Hiciste copia? Porque si no aparece, la verdad igual encuentra salida. Le olían las manos a pegamento de barra. Ese olor seco, escolar, estaba en el papel, y también en su uña índice, con un brillo que no era esmalte. Ahí apareció otro detalle. En el reverso, de forma diagonal, una sombra de sello con la fecha 27/9/2024, exacta a la del acta. ¿Ese papel estuvo pegado sobre otro documento o fue impreso sobre una hoja reusada? ¿Quién guarda ese tipo de hojas? No un niño, no mi ex. Sí, Susana, con su carpeta roja y su afán de ordenar el mundo. Mi autoridad, si sirve de algo, no es moral, es de registro. Puedo trazar una línea desde la firma del acuerdo hasta ese confeti rosa. Puedo señalar silencios, el nosotros, que habló por mi hijo, el régimen, que salió de una boca que no era la suya, la impresora nueva que imprime viejas batallas con tinta fresca. Esta historia no empezó en la fiesta. Empezó el día en que alguien decidió que yo era más útil como villano que como padre, y escribió un guión en papel ajeno. Ahora te voy a mostrar la primera grieta. No discutí. Pedí aire. Fui directo a Carolina, mi ex. Estaba sentada con 2 tías, lejos del pastel. ¿Tú escribiste esto? Le mostré el papel. Sus ojos se movieron como si buscaran una salida en el techo. No, me avisaron que Andrés pasaría por él para ayudar porque tenías la fiesta. Nada más. ¿Autorizaste que leyera algo? Negó. Susana dijo que era por su bien. Yo no quise pelea hoy. La palabra hoy sonó a deuda vieja. Volví al centro del salón. Julián ya hablaba en tono documental. La familia tiene derecho a saber si él incumple. Proyectó en la pantalla del DJ un supuesto correo del colegio. Asunto. Adeudo y faltas de recogida. Alumno, ML. Murmullos. Abandono. No paga. El golpe público que buscaban. Lo leí en segundos. Encabezado. Colegio Sagrada Familia. Firma. Dirección académica. Fuente. Calibri Light. 12. Mismo perfume tipográfico que el papel. Dominio. Sagrada Familia. Edu.co. El colegio real usa edu.ar. Y la directora, la conozco, la que regaña por llegar sin medias. Firma siempre con su segundo apellido y una frase cursi. Educar es acompañar. Ahí no estaba. Poneme a la directora, le pedí a mi esposa. Marcó en altavoz. Atendió en la segunda. Ustedes enviaron un correo por adeudo y abandono a nombre de ML. No hoy, ni con ese dominio, dijo. Y menos para leerlo en público. Si hay algo que hablar, es en mi oficina, no en una fiesta. Los murmullos cambiaron de dirección. A Susana se le tensó el pómulo. Baja eso, le dije a Julián sobre la pantalla.
Sonrió sin dientes. La gente ya lo vio. También va a ver esto. Abrí mi banca desde el móvil. Transferencias del 05 de cada mes. Referencia Colegio Sagrada Familia. Importes exactos. Las mostré a quien quiso acercarse. Los jueves de 18:00 a 21:30 son míos. Hoy lo retuvieron sin avisar. Eso sí es incumplir. Susana dio 2 pasos. Bolso por delante como escudo. Lo que importa es la verdad. Olía a pegamento de barra. La verdad necesita fuentes, no shows, dijo mi esposa, clavándola con la mirada. Entonces pasó lo que nadie planeó. El Apple TV del salón parpadeó. Julián, con su iPhone, intentó cambiar de fuente para poner pruebas. Entró en modo espejo. Por un segundo, ese segundo que salva a los torpes y condena a los prolijos, en la pantalla grande apareció su app de mail, carpeta borradores, títulos legibles desde la mesa del pastel, Sagrada, Familia, Adeudo, Modelo, Lectura, Nene, Texto, Final, UF, Acta, Transcript, Portada, punto TP, Pausas, Énfasis, Subrayar, Régimen. Julián bajó el teléfono como si quemara. Demasiado tarde. 2 primos ya reían ahogados. Andrés se puso rígido junto a la barra, vaso en mano, sin tragar. Mi hijo miró la pantalla y luego a mí, entendiendo más de lo que queríamos. ¿Lectura Nene Texto Final BF? Pregunté, sin levantar la voz. ¿BF de versión final? Nadie contestó. En el espejo también se alcanzó a ver, medio segundo, una nota de voz en WhatsApp. Ensayo lectura. Abuela indica pausas. Icono de micrófono. 027. La sala entera percibió el crujido de un plan. Julián, rápido, desconectó el espejo. Fake, plantados. Andrés agregó. No se vio nada claro. Pero ya era suficiente. La carta de niño tenía guión, versión final y marcas de énfasis dictadas por alguien que no era un niño. Y el correo del colegio salía de una carpeta con la palabra modelo. Llama al director del salón, dijo mi esposa al DJ, que descargue el log del Apple TV. Germán, mi abogado, entró por audio. Pidan captura del espejo y nombre de red. Si el espejo mostró borradores, hay metadatos. Y que nadie borre nada. Susana, herida, atacó. Aunque ellos ensayaran, ¿acaso no es verdad que él ahora tiene otra hija? ¿Acaso no es verdad que con otra casa se olvidan de la primera? Ahí estaba nosotros, su tribunal portátil. Yo respiré. Mi hija no borra a mi hijo. Lo que sí borra a cualquiera es la falsificación. Ella replicó con una carpeta roja, su altar portátil. Sacó un acta de amonestación, con mi nombre impreso. Fecha, 27/11/2024. Firma digital pegada como sticker. Sello circular torcido. La alzó como bandera. Aquí dice que ya te advirtieron. Eso es una carátula, dijo Germán por el altavoz. Y está mal, los sellos no nacen torcidos. Pidió que acercara la hoja a la cámara. Arriba a la derecha, ¿ves acta transcript en gris? Eso es un nombre de archivo mal recortado. Y la firma digital es una imagen, no un .p7 meme. Quien hizo esto no sabe que la firma digital no brilla. El golpe más duro no me lo dio Susana, sino la mirada de mi hijo, clavada en su abuela. Ensayamos porque no terminó. Ella lo abrazó de forma corta, funcional. Era para que no te trabaras. Esa frase, en voz alta, fue la confesión más limpia de la noche. Reviravolta número 1. La grieta ya no estaba entre mi esposa y yo. Estaba entre la realidad y un show doméstico escrito con carpeta roja, borradores y un Apple TV mal configurado. El foco de sospecha dejó de apuntar a mi esposa, que se paró a mi lado desde el primer minuto, y recayó sobre quienes habían coreografiado a un niño y vestido una mentira de oficial. Esto no termina aquí, dijo Susana más baja. Mañana mismo en la notaría, la interrumpí, con el expediente, con la actuaria y con el log del Apple TV. Andrés por fin tragó. Julián guardó el teléfono con manos de mago que perdió el truco. La familia respiró distinta. En el pastel, la letra L siguió intacta. Yo también. Pero ya no buscaba defenderme de una esposa que nunca me traicionó. Buscaba la huella que todos ignoraron. ¿Quién necesitaba convertirme en villano? ¿Y por cuánto? Ahora te voy a mostrar la huella que todos ignoraron. Empecé por lo mínimo. El objeto. El olor en la uña de Susana no era perfume, era pegamento en barra. Saqué el papel del saco y toqué el borde. Quedaban restos opacos bajo la luz del salón. ¿De qué marca? Fui a la mesa de regalos, donde mi suegra dejó su bolso. No lo abrí. Esperé. Cuando fue al baño, tiró un pañuelo en el cesto metálico del pasillo. Dentro había una tapa violeta de pegamento Cleo Jr. y un envoltorio con código.
Lote 2309, KJ, Librería El Atril. Nadie trae una tapa vacía a una fiesta, salvo quien pegó algo hoy. Pasé al lugar, no quise escándalo. Agradecí al encargado del salón, Oscar, por el confeti bien tirado, y le pedí, en voz baja, el log del Apple TV y el SSID de la red. Me imprimió un reporte, mirador Wi-Fi 2.4, AirPlay de Julian iPhone, 1903-1909, app mail en espejo 26 segundos, firmado y con sello del salón. También me mostró el registro de huéspedes. Andrés había pedido la clave de la cabina técnica media hora antes para probar un video. Coincidía con la hora en que retuvieron a mi hijo. Mi esposa, a mi lado, no me dejó caer en la furia. Ella llamó a Carolina. Voy a llevar a tu hijo a casa a las 22:00. Fue manipulado para leer un texto. Contá conmigo. No era postureo, era lealtad operativa. Mientras tanto, yo marqué a Germán. Conserva la tapa, pide factura en la librería y busca una cámara que cubra la caja, dijo. Y no acuses aún, mejor que hablen por sí solos. Fui a El Atril, a 2 cuadras. 19:35. El dependiente, Braulio, me conoce de comprar sobres acolchados. Pregunté si vendieron Cleo Jr. esa tarde. Sí, a una señora de vestido verde, como a las 17:40. Pagó con tarjeta Susana L. y pidió imprimir algo desde un pendrive. Título raro, algo de Lectura Nene, BF. Me mostró el ticket, 17:41. Pegamento Cleo JRX1. Plus, impresión BNX2. Reviravolta, Nila 2. No era solo olor. Había compra y impresión a minutos de que Andrés sacara a mi hijo de la cancha. ¿Tienen cámara? Sí, pero el dueño debe autorizar. Llamé al dueño, Ramón. Cuando me oyó decir niño, manipulación, papel leído en público, bajó. Vimos juntos. 17:39 entra Susana con Julián. 17:40 paga Susana. 17:41. Julián conecta su iPhone al AirDrop de la iMac. Se lee en pantalla, por un segundo, el nombre del archivo. Lectura, nene, texto, final, bf.docs. Imprimen 2 hojas. Julián descarta una y guarda la otra doblada en 4. Susana mete la tapa violeta en el bolso y sale. Volví al salón con el ticket grapado a una copia de pantalla que Ramón imprimió. No me dio el video, pero sí una constancia firmada con sello de la tienda. Francisco, el jefe de garzones, me entregó otra pieza del lugar, la bitácora de acceso a cocina. 18:52. Señora Susana L. pide pegamento para topper. El pastelero anotó. No tenemos, trae uno propio. Coherencia completa con mi hallazgo. Faltaba el documento testimonio. Pedí a Oscar el archivo de cache del Apple TV. Guardan una miniatura de lo espejado. No es prueba plena, pero orienta. Sacó una USB. Al abrirla, ahí estaba. Un frame borroso, con la carpeta borradores y los títulos. Sagrada Familia Adeudo Modelo y Lectura Nene Texto, final VF. Lo selló con el timbrado del salón. Mi esposa, otra vez crucial, llamó a la directora del colegio y le pidió una constancia. Dominio oficial, formatos de correo, tipografía. A los 10 minutos llegó un PDF. El colegio no usa Calibri Light, no envía a terceros y su dominio termina en .edu.ar. Además, ningún adeudo. Mis pagos del 05 estaban conciliados. Adjuntaron capturas de cuenta con mi apellido y fecha hora. Ese papel mató el modelo 1. Busqué a Carolina. La senté con mi esposa. Puse los 3 niveles sobre la mesa. Objeto, tapa y envoltorio. Lugar, ticket plus bitácora, plus frame del Apple TV. Documento testimonio, constancia del colegio. No te pido que me creas por amor, le dije. Te pido que mires pruebas. Carolina leyó en silencio. Lloró sin espectáculo. Yo no sabía. A mi mamá se le fue de las manos. ¿O no? Miró hacia Susana con una mezcla de hija y adulta. Mi esposa le sostuvo la mirada con respeto. Ninguna de las dos necesitó ganar. Ambas querían proteger al niño. Andrés intentó recomponer el relato. Igual él incumple. Ahora tiene otra familia. Le mostré los registros de GPS de mis jueves, con entradas a las canchas del Parque del Sol a las 18:10, los tickets de cine de los domingos, las fotografías con fecha EXIF. El único incumplimiento hoy es haberlo retenido sin avisar y usarlo de megáfono. Andrés se quedó sin verbo. Julián apeló al cinismo. Todo el mundo exagera, solo queríamos que asumirás. No dije nada. Oscar apareció con el reporte de red impreso y firma. La fuente espejada fue su iPhone. Carolina, apenas audible, dijo: Julián, ¿me mostraste a mí un número de adeudo que no existía? Julián evitó sus ojos. Silencio, aguja. Acaricié el borde del papel.
Recordé el número gris del capítulo 1, 2024-11-27, Acta Transcr. Germán escribió, eso sale de Montalbán y Asociados. Sospecho que tienen en su PC un template de acta filtrado o mal eliminado. Mañana anotaría que lo certifiquen. Si alguien rehusó una hoja membretada del día de tu acuerdo, es falsedad material. El plan dejaba huellas, tipografía, dominio falso, hardware, dinero. Mi esposa me apretó la mano. No los desnudes aquí, susurró. Protégelo y hazlo bien. Tenía razón. Ella no era la villana. Jamás lo fue. Llamó Uber y llevó a mi hijo, con Carolina, lejos de la tormenta. Yo me quedé con los restos de la maquinaria. Susana se acercó como quien ya no domina el escenario. Eso que recoges no prueba intención, dijo. Le respondí con su propio perfume a barra. Prueba preparación. Y el uso de un niño como prueba viviente. Guardé todo en un sobre. Tapa, ticket, constancias, frame, log, bitácora. No haría justicia en la pista de baile. Ahora te voy a mostrar por qué decidí callar. Por ahora, porque el siguiente paso necesitaba silencio, peritos y una trampa legal que volteara el tablero sin que lo notaran. Pagar duele menos cuando sabes por qué. Esa noche decidí callar en público y documentar en privado. El costo llegó en minutos. A las 21:17, Julián subió un clip de 28 segundos. Mi hijo leyendo, la palabra régimen en primer plano y el subtítulo, que no te cambien por una familia nueva. 136 comentarios en 10 minutos. A las 21:26, RRHH del hospital me escribió, ¿podemos hablar mañana, 8:30? Circula un video donde se cuestiona su responsabilidad paterna. El correo venía con copia a cumplimiento. Teníamos convenio con una ONG de infancia. Cualquier sospecha mancha. Precio 1. Riesgo de suspensión. A las 21:41, Carolina me reenvió un PDF. Medida cautelar urgente, redactada por el estudio Ferrero en Díaz, no el de siempre, pidiendo restricción de acercamiento, hasta tanto el padre aclare incumplimientos. Adjuntaban la misma acta transcr, mal firmada, y una impresión del correo falso del colegio. Cuando lo prepararon, la fecha de creación, 19/12. Mientras nosotros tragábamos confeti, alguien armaba tribunal. Precio 2. Riesgo de ver a mi hijo por Zoom. Mi esposa sostuvo la línea. Acompañó a Carolina y a mi hijo a casa. Dejó constancia con el portero y me mandó la foto del libro de guardia. 2203. Menor entregado al domicilio materno. Sin novedades. Ese renglón me sostuvo como un puente. A las 22:18, Germán me llamó. Mañana, 7:45, Montalbán y Asociados. Quiero ver quién imprimió qué. Y agregó algo que me corrió el eje. Pedí a un perito mirar los metadatos del frame del Apple TV. El nombre del dueño del iPhone de Julián aparece, pero también un dispositivo preautorizado que dejó huella en la red del salón. Ramiro MVP. Ramiro es mi suegro. El hombre impecable que pronuncia mi nombre como si fuera una empresa y paga el asado a todos. No grita, firma. Juega al golf con Montalbán desde 2017. Lo supe por fotos en su despacho. Trofeos, polos idénticos, el logo del Club Los Robles y una dedicatoria. Para mi hermano en la ley. Segundo cerebro. El que no aparece en cámara, pero pone la mesa. A las 23:02 le mandé un mensaje. Mañana 7:30 paso por su oficina. Vino un ok seco. A las 7:29 entré al piso 9, vidrio esmerilado, café caro. Ramiro me recibió mirando por la ventana. ¿Ya terminaste con tus espectáculos?, preguntó sin volverse. Me quedé de pie. Ayer usaron a un niño. Quiero saber si fue idea tuya o si solo alquilaste el equipo. No negó. Reviravolta por la 3. No se sorprendió por nada. Se giró, apoyó 2 dedos en el escritorio y habló como quien dicta un memo. Vos decidiste embarcar a mi hija con un recién nacido y arrastrar un apellido a una pelea barata. El mundo lee titulares. Si vos vas a llevar 2 casas, nosotros vamos a llevar los términos. ¿Te ofende la palabra régimen? Es la que te sostiene. Respiré, miré los cuadros, el diploma del Club Los Robles, una placa del Círculo de Notarios con el apellido Montalbán. Dije despacio. Ayer, un archivo, lectura nene texto final VF, se imprimió en el atril. A las 19:03, su MacBook estuvo emparejado con el Apple TV del salón, y el dominio .edu.co salió de la red de su oficina, o de alguien con su clave, según el rastro SPF. ¿Esto también es llevar términos? Movió apenas la boca. Te falta visión. Si no aclarás que vos cedés la casa que mi hija puso a tu nombre,
y garantizás que el apellido de la nena irá primero, vamos a acelerar lo que se cae por su propio peso. Tu imagen de buen padre. La opinión pública es un perito más barato que Germán. Dijo, cedes la casa, como si fuera una propina. La casa que compramos juntos con una hipoteca a mi nombre, la misma donde pintamos una pared de lila hace 3 semanas. Ahí entendí el móvil real, patrimonio y apellido. Convertir mi paternidad en una palanca para forzar papeles, una cesión anticipada, un orden de apellidos, quizá un testamento decorado con su noción de jerarquía. La protección del niño era escenografía. ¿Y si no firmo? Pregunté. ¿Van a seguir usando a mi hijo? Nosotros no usamos niños, dijo con calma. Solo ordenamos lo que otros desordenan. La forma en que enumeró nosotros me devolvió la voz de Susana. Misma coreografía, diferentes trajes. 7:45. Crucé la calle a Montalbán en Asociados. Sala de espera con revistas viejas. Montalbán, bronceado de fin de semana largo, saludó con sonrisa de club. «Qué gusto verlo, señor». Germán no sonrió. «Venimos a verificar papeles. Pedimos ver el libro de entradas del 27/11/2024 y las colas de impresión del despacho». Montalbán dudó, hizo un llamado. Volvió con un administrativo que olía a impresora. Sobre la mesa, una planilla. 27/11/2024. Usuario Ramiro R. Imprimió varias portadas de actas de transcripción para uso interno. El mismo ruido de tóner que vimos en el reverso del papel de la fiesta. No era un delito aún, pero era un camino. «Necesitamos certificación», dijo Germán, «de que esa plantilla existe, que ese día se imprimió, y de que hoy no se halló ningún pedido del Colegio Sagrada Familia». Montalbán trató de flotar. «Seguramente es una confusión de papeles reusados». Germán asentó. «Excelente. Certifíquelo». Y el hombre firmó un acta notarial donde, sin querer, blindó mi relato. Sí hubo plantillas, sí se imprimieron, sí se pudieron rehusar. Salimos con esa bala legal en el bolsillo. A las 8:32 sonó mi teléfono. RRHH del hospital. Fui directo. Me sentaron con cumplimiento. Puse sobre la mesa el informe de red del salón, la constancia del colegio, el ticket de El Atril y el acta recién firmada por Montalbán. «Lo que circula», dije, «es parte de una maniobra familiar que ya está bajo revisión. Pido no mezclar mi trabajo con un show. No era épica, era dirección». Cuando le reenvié a Carolina lo de Montalbán, me contestó, «No sabía que mi papá estaba en esto». Primera grieta adentro de su casa. «Voy a hablar con él», escribió. Le pedí que no. «Hablemos con tu abogada, que retire la cautelar de Ferrero en Díaz. Si no, yo pido temeridad procesal». 5 minutos después, llegó un correo. «Se desiste de la medida hasta nueva documentación». Un respiro. El tablero se movía. Ya no era la suegra que pegaba papeles y un cuñado con hambre de views. Había un diseñador del tablero, Ramiro, con plantillas, contactos y la frialdad de quien cree que todo se arregla con firma. Yo había pagado con reputación, trabajo y tiempo con mi hijo. Lo siguiente no sería una defensa, sería un plan, silencioso, legal, con peritos y una escena pública solo al final, cuando el daño fuera medible y la verdad, irreversible. Ahora te voy a mostrar el plan que nadie vio venir. El ruido baja cuando aparece el oficio. A las 10:10 del día siguiente, cerré la puerta del estudio de Germán y desplegamos el mapa. Objeto, lugar, documento ya estaban. Faltaba método. No vamos a discutir, dijo. Vamos a constatar y a inducir errores verificables. Pasos. 1. Conservación. A las 10:32 levantamos acta notarial de constatación en el salón. Log del Apple TV. Miniatura de borradores, SSID, y nombres de dispositivos, Julian iPhone y Ramiro MVP, hash SHA-256 de cada archivo y USB lacrada. 2. Pericias Express. A las 11:15, el perito informático selló que el correo del colegio venía de un dominio .edu.co con registro creado 48 horas antes y SPF apuntando a una IP fija de la empresa de Ramiro. El perito caligráfico comparó la carta leída por mi hijo con su muestra escolar. Incongruencias morfosintácticas y calcos. Probable dictado por adulto. Lo firmó sin adjetivos. 3. Cebo jurídico. A las 12:08 enviamos un derecho de rectificación y respuesta. Artículo 14, Ley 26. 22. A Julián, Susana, Andrés y Ramiro, cada uno con enlace único generado por un tercero certificador. Correo con sello de tiempo y acta de navegación.
El texto exigía bajar el video y abstenerse de reproducir documentos no firmados ni emitidos por autoridad. Cada enlace llevaba un píxel que fijaba IP y hora al abrir. 4. Silencio operacional. A nadie más le respondí, ni una historia, ni un tuit. Mi esposa, férrea, gestionó lo humano. Avisó al colegio que mi hijo no sería expuesto. Coordinó con Carolina para que cualquier llamado de Ferrero en Díaz pasara por su abogada. A las 12:21, Julián abrió el enlace. Acta. IP residencial de Susana en calle Jacarandá 1187, 12:21:33. A las 12:24, Andrés lo abrió desde la red de su gimnasio. A las 12:41, Ramiro lo abrió desde la IP corporativa de RNL Consultores S.A., su empresa, y lo reenvió a Montalbán. El certificador levantó capturas, cabeceras, geo y generó PDFs con hash. Nadie lo sabía aún, pero ya habían firmado presencia. A las 13:05, Julián bajó su video para editar. A las 13:12, subió otro con un rótulo. Aclaración: no quisimos dañar a nadie. Perfecto. Persistencia de conducta y rastro público de que controla el material. A las 16:00, llamada de Montalbán. Ramiro propone mediación mañana 9:00 para terminar sanamente. Acepté, con una sola condición: lugar neutral y actuario presente. Montalbán tragó saliva. Hecho. Esa tarde cerré 2 frentes. Hospital. Presenté carpeta. Actas, pericias, constancias del colegio, desistimiento de cautelar. Resultado: restituido a guardias desde el lunes. Recompensa parcial. Perdí 48 horas, no mi nombre. Colegio. La directora me entregó certificado de asistencia y retiros de mi hijo en los últimos 3 meses. Los jueves estaban intactos salvo el día de la fiesta. 19:00. Retiro por Andrés S. sin aviso previo. Sellado. Una línea que pesa más que un trending topic. En casa, mi esposa dejó una hoja en la mesa. Manifiesto de límites. No era poesía, era logística emocional. No responder provocaciones. No negociar patrimonio ni apellidos fuera de acta. No usar AML como mensajero. Todo por escrito. La besé por esa disciplina que salva. Madrugué la mediación con 2 piezas nuevas. Primera. El ticket de El Atril, ya abonado por Susana L., estaba verificado con el POS del local. El dueño emitió declaración jurada simplificada. Segunda, el certificador remitió reporte consolidado de aperturas de nuestro derecho de rectificación, con IPs y horas. 9:03, sala vidriada, café frío. Ramiro, Susana, Julián, Andrés. Al frente, el mediador, y al costado, Montalbán. Empezaron suaves. Todos nos equivocamos. Lo importante es el niño. Era un guión. Dejé hablar. Propuesta, dijo Ramiro abriendo carpeta. Cesión de la casa 50-50 a nombre de mi hija. Apellido de la nena primero. Compromiso de no judicializar redes. Régimen ajustado para que el niño no sufra traslados. El papel olía a impresora reciente. Yo no discutí el qué. Mostré el cómo. Puse la tapa violeta de Cleo Jr., el ticket de El Atril, la constancia del salón, la carta del colegio. Luego, el reporte del certificador. Apertura del derecho de rectificación desde IPRL Consultores, 1241-7, y reenvío a Montalbán. Apertura en domicilio calle Jacarandá, 1221-33. El actuario numeró todo. Reviravolta croma 4. No fue Julián el ideólogo. El centro de comando era Ramiro. El rastro sale de su empresa, rebota en la casa de Susana, termina en Montalbán. El nosotros tomó forma en líneas IP. Ramiro intentó ironía. ¿Ahora la paternidad se mide en metadatos? El mediador cortó. Acá se mide lo que se puede constatar, y lo que se constata es manipulación. Susana apretó el bolso. Julián habló por primera vez sin cámara. Papá, yo solo. Cállate, dijo Ramiro. Andrés miró la puerta. Pedí 2 cosas razonables y una no negociable. 1. Rectificación pública de Julián. Bajar videos. Publicar que la carta se ensayó y que el correo era no oficial. 2. Compromiso escrito de Susana de no interponerse en mis retiradas ni contactar al niño sin Carolina cuando esté conmigo. 3. No se discute patrimonio ni apellidos bajo presión. Cualquier cambio, juzgado, con patrocinio letrado y defensoría. Ramiro, seco. Eso no va a pasar. Montalbán susurró algo al mediador. El mediador dejó caer su martillo blando. Dejó constancia de la negativa del señor R. a rectificar contenidos y de la negativa a abstenerse del uso del menor en escenificaciones. Firmó. Me guiñó apenas.
Esa línea, en un expediente, vale oro. Salimos sin estridencias. A las 12:06, Julián publicó: aclaro que el correo mostrado no era oficial y que el texto leído por mi sobrino fue preparado por adultos. Pido disculpas. ¿Por qué la vuelta? Porque el mediador, al cerrar, le recordó en voz baja la tipificación del artículo 1101, manipulación maliciosa de prueba, y porque Germán le deslizó el borrador de una querella con su nombre arriba. Él sí supo medir costos. Recompensa parcial. La narrativa pública empezó a volver. Tensión extra. Ramiro respondió con una carta documento exigiendo morigerar la exposición de la familia Ramírez L. y anunció que hará uso de acciones que correspondan. Traducción. No se detiene. Sube el nivel. No importa. El plan no era ganar likes, era ordenar pruebas notariadas, pericias, actas y admisiones. Con eso, el tablero ya estaba inclinado. El final debía ocurrir frente a todos, no en pasillos. Ahora te voy a mostrar cómo volteamos el tablero sin que lo notaran. No ganás una guerra doméstica con gritos, la ganás con escena, orden y reloj. 2 días después, convoqué a todos a un almuerzo de reparación en el restaurante Los Robles, salón privado, 1300. Pretexto: bendecir el nombre de la nena y cerrar tensiones. Confirmaron Ramiro, Susana, Julián, Andrés, Carolina, mi esposa y 2 testigos neutrales, la directora del colegio y Oscar, el encargado del salón del confeti. También invité, sin anuncio, a la actuaria de la notaría con un escribano y al perito informático. El DJ no vino, pero su Apple TV sí, el mismo modelo, reseteado, con su memoria vacía, y un router que registraba MAC addresses y horas. Comimos poco. A las 13:27 pedí la palabra. Hoy no venimos a humillar a nadie, dije. Venimos a constatar frente a todos y a cerrar lo que se abrió usando a un niño. Miré a mi hijo que estaba con Carolina y la directora, dibujando en otra mesa. Acá el único que no debe cargar con nada es él. Movimiento 1. El tablero gira. Proyecté el derecho de rectificación y la rectificación pública de Julián. Ya está aceptado que el correo no era oficial y que el texto fue preparado por adultos. Asentimientos tensos. Movimiento 2. Oscar leyó el log del primer evento. AirPlay. Julian iPhone. 1903. 1909. Dispositivo autorizado previo. Ramiro, MVP. Movimiento 3. La directora del colegio mostró su dominio y el reporte de asistencia. Adeudos, 0. Retiro del día en cuestión. Andrés sin aviso. Todo quedó en acta. Ramiro pidió hablar. Lo hizo bien. Voz baja, manos quietas. Se cometieron excesos, admitió. Pero no fuimos nosotros quienes falsificamos correos. El dominio .edu.co pudo haber sido creado por cualquiera. Mi nombre junto al Apple TV es técnico. Mi Mac se empareja sola con redes públicas. No implica autoría. Lo importante es que no queremos prolongar el daño. Si él firma un acuerdo patrimonial razonable, nosotros firmamos una tregua y no volvemos a exponer al niño. El golpe fue bueno. Parecía sensato. Parecía cerrar. Reviravolta Umbrella 5, parte 1. Por un momento, Ramiro quedó limpio ante quienes no entienden de metadatos. Vi en las caras el alivio de los que solo quieren irse a casa. Ahí entró el volteo controlado. Perfecto, dije. Como es técnico, hagámoslo técnico. Le pedí al perito que mostrara algo. Un cuadro simple con 3 columnas. 1. Creación del dominio, .edu.co, 48 horas antes. Registrante. Empresa pantalla con dirección en el mismo edificio de RNL Consultores, donde Ramiro tiene su oficina. Pagador del registro. Tarjeta terminada en 1187. Los mismos 4 últimos dígitos que figuran en el post de El Atril cuando Susana compró el pegamento ese día. El dueño del local nos dio el resumen de cierre. Los 1187 aparecen en la línea siguiente del ticket de Susana por haberse corrido la tarjeta 2 veces. 2. Emparejamiento del Apple TV. Él se empareja solo. Se cae porque el router que trajimos hoy graba los pasos de emparejamiento. A las 13:12, Julian iPhone solicitó AirPlay. 2 segundos después, el sistema solicitó clave de red guardada en Ramiro MVP, llave WPA2. No es automático. Alguien ingresó la clave desde ese Mac. El perito lo explicó sin jerga. Para que el Apple TV acepte espejo, alguien habilitó el acceso desde el Mac de Ramiro con una clave que no estaba en el iPhone. 3. Geolocalización del SPF. El correo modelo fue enviado a pruebas desde una IP que rebota en la VPN corporativa de RNL. El proveedor emitió carta simple.
Usuario conectado. R. Ramírez 1851-1918. No dice autor, pero dice presencia en la infraestructura. Susana explotó primero. Eso no prueba nada. La actuaria habló por primera vez. Prueba vínculos, compra, acceso y preparación. Y hoy se repiten. Porque sin decírselo a nadie, a las 13:05 yo había pedido a los Robles que cambiaran el SSID de la sala a Mirador Wi-Fi 2.4, el mismo nombre del salón del confeti. A las 13:09, Ramiro MVP intentó autenticarse 2 veces con una clave guardada. Nadie más lo hizo. El perito mostró el log en vivo. No era pasado, era ahora. El gesto de Ramiro, apretar los labios, fue mínimo, pero suficiente. Cabo suelto uno que lo delató. Ramiro habló de «mi Mac se empareja solo». Ese verbo exacto está en un mail de Montalbán a Ramírez, donde el estudio le explicaba cómo emparejar equipos para proyectar contratos en Los Robles. Lo obtuvimos con un derecho de acceso que Montalbán respondió ingenuo. La palabra idéntica perdió el aura de técnico. Era copy-pega de sus propios correos. Cabo suelto 2. Andrés quiso ayudar poniendo en la pantalla su backup del video del niño para que todos vieran el contexto. Lo conectó y se le coló medio segundo el archivo ensayolectura.wav. En el Roomtown se escucha el reloj cucú de calle Jacarandá marcando las 7. Carolina levantó la cabeza. Ese reloj es de mi mamá. Silencio. Teníamos el ensayo en la casa de Susana, con hora. El restaurante entero respiró distinto. Ramiro intentó atar rápido. Basta de circo, dijo. ¿Qué querés? Hice lo que vine a hacer. Rectificación de Ramiro y Susana por escrito ante notario, asumiendo que no existen adeudos, que el correo fue no oficial y que el texto fue dictado por adultos, con compromiso de no usar al menor en escenas. Compromiso de Andrés de no retirar al niño sin aviso y autorización de Carolina. Julián entrega a la actuaria los crudos, sin editar de la fiesta. El Apple TV del día queda lacrado para pericia. Cualquier discusión patrimonial o de apellidos, solo con audiencia y patrocinio, sin condicionar relaciones paterno-filiales. Ramiro sonrió. Podemos firmar eso, si él se compromete a no accionar penalmente. Es decir, quería intercambiar rectificación por impunidad. Parecía razonable para la audiencia cansada. Yo no negocio delitos, dije, pero priorizo al niño. Miré a la actuaria. Usted deje constancia de que ofrecen rectificar a cambio de no denunciar. Eso ya es valor. Firmó. Registro puro. Reviravolta número 5. Parte 2. Cuando parecía que Ramiro salvaba la imagen con su acuerdo razonable, dejó un rastro brutal en acta, condicionó el bienestar del niño a su blindaje. Ese cabos sueltos derrumbó la pretendida sensatez. A las 14:11, Julián entregó un pendrive. La actuaria lo lacró. A las 14:13, Susana firmó una rectificación breve. El correo leído no era oficial. El texto fue preparado por adultos. Lamento la exposición. Carolina la miró largo. No celebró. Respiró. Mi esposa me apretó la mano debajo de la mesa. No ganó el ego, ganó el niño. Ramiro no firmó su parte. Anunció acciones civiles. Perfecto. Quería el juzgado. Ahí lo esperaba. Salimos sin sillas volando. Nadie alzó la voz. El tablero ya estaba en pendiente. Ahora te voy a mostrar lo que ocurrió cuando todos estaban presentes. Una vez que el tablero quedó inclinado, solo faltaba comprimir. Todo, al mismo tiempo, y sin gritar. Germán eligió lugar y hora. Notaría 12, Sala Mayor, sábado 11:00. Convocatoria formal. Vista de compulsa de documentos con presencia de actuaria y peritos. Invitados: Ramiro, Susana, Julián, Andrés, Carolina, mi esposa, la directora del colegio, Oscar del Salón y 2 testigos ciudadanos. Nada de circo. Carpetas, sellos, reloj. La noche anterior, un mensaje anónimo entró a mi buzón. Revisa el libro de cotejos de firmas de 27/11/2024. Hay una plantilla con tu firma insertada. Venía con una foto borrosa de una pantalla. Se veía mi rubricita inclinada. No dije nada. Lo convertí en pregunta para la actuaria. Llegué a la notaría a las 10:41. Germán ya tenía la mesa numerada. 1. El atril, ticket, constancia. 2. Apple TV, logs, miniatura. 3. Colegio, dominio, asistencia. 4. Mediación, acta con negativa de Ramiro. 5. Pericias, informática y caligráfica. 6. Audio, ensayo, lectura.wav, el cucú de Jacarandá. 7. Libro de cotejos, a verificar.
La actuaria lacró cada sobre con cinta roja y anotó hora minuto. Ramiro entró con traje azul noche y ese aplomo de los que nunca llegan tarde. Susana venía más baja de lo usual, el bolso más apretado. Julián dejó el celular boca abajo, inédito. Andrés masticaba chicle sin gusto. Carolina y mi esposa se sentaron juntas. Mi hijo se quedó con la directora, en la biblioteca vidriada, a la vista de todos. La actuaria abrió el orden del día. Se constata autenticidad de pruebas ya aportadas y se da vista a los señores Ramírez y L. para pronunciarse. Todo era seco, casi frío. Perfecto. Primero, la línea técnica. El perito ratificó dominio.edu.co, creado 48 horas antes, IP corporativa de RNL durante las pruebas y emparejamiento del Apple TV con Ramiro MVP mediante clave guardada. Nada teatral, sí comprensible. Ramiro pidió hablar. Insisto, no hay dolo. Si hubo desprolijidades, las asumo. Mi prioridad es que el niño no sea trasladado de un lado a otro y que mi hija no vea su patrimonio puesto en riesgos por decisiones sentimentales. Buscaba otra vez sonar como orden. Yo dejé que suene. Entonces pedí el libro de cotejos de 27/11/2024. La actuaria lo trajo. Reviravolta Nora 6 empezó con un golpe de índice sobre un folio intercalado. Plantilla de solicitud de reconocimiento de abandono de deberes paternos. Adjunta carátula, acta transfer y firma escaneada del señor. Mi nombre. Fecha de ingreso. Hace 10 días. Solicitante. RNL Consultores. Trámite. Protocolización diferida. Pago. Anticipado. Se hizo un hueco de aire. Yo nunca había firmado eso. Germán, sin levantar la ceja. Solicito pericia de píxel sobre la firma y cotejo con el PDF del 27/11/2024. El técnico acercó la lente. La firma tenía bordes con artefactos de compresión, idénticos a la firma escaneada del acta original de 2024. Traducción. Copiaron mi firma del expediente viejo y la pegaron en un pedido nuevo para crear, el lunes, una admisión de abandono que justificaría restringirme y presionar por patrimonio y apellidos. La actuaria habló como martillo. Se hace constar intento de protocolización con firma escaneada y origen RNL. Ramiro perdió 1 milímetro de color. Susana miró su bolso como si el pegamento pudiera salvarla. Mi cliente no sabía. Tiró Montalbán, apurado. Fue un borrador interno. La actuaria fue quirúrgica. Borradores no pagan tasas ni ingresan a carpeta con número. Esto ingresó. El sello azul decía, ingreso 1417. El pago anticipado tenía línea. Tarjeta terminada en 1187. El mismo rastro de el atril. El circuito estaba cerrado. Silencio. Se oía el aire del split. Me acerqué a Carolina. ¿Vos sabías? Negó. Tenía los ojos llenos y la espalda recta. Miró a su padre. ¿De verdad ibas a dejarlo por escrito? No le contestó a su hija. Me contestó a mí. Esto se suspendía si hablabas claro y cedías. Gana visión. No necesitábamos más. La directora del colegio pidió la palabra. Usar un instrumento notarial para forzar relaciones de cuidado es violencia institucional. Sus palabras pesan en informes. La actuaria asentó. Dejo constancia. Oscar desde su silla solo dijo, vi niños llorar por mucha menos cosa. Ese fue el pico. Si alguna vez te montaron un escenario para romperte en público, si alguien intentó convertir a tu hijo en palanca, contame abajo yo y compartí esto con quien necesite fuerza. No estás solo. Ramiro, cercado, ofreció una salida que era trampa. Firmo rectificación si en el mismo acto él renuncia a acciones y deja constancia de que no buscará cambiar apellidos en contra de la tradición. La actuaria pidió definir tradición. Nadie pudo. La palabra se deshizo. Germán cerró. Solicito medida de no innovar. Prohibición de protocolizar cualquier documento que altere régimen, patrimonio o apellido sin audiencia, defensoría y conformidad expresa de ambos progenitores. La actuaria firmó in situ una constancia para presentar al juzgado en carácter urgente. Montalbán no se opuso. Hasta que hablemos, sí. Antes de levantar la sesión, mostré la última pieza. El audio del ensayo con el cucú marcando las 7 y la voz de Susana diciendo, régimen, despacio, y mira a la cámara cuando digas abandones. No era odio, era dirección. Nadie pudo decir no fue así. La actuaria lacró todo. Ramiro salió sin mirar. Susana dijo, yo solo quería orden. Julián, pálido, preguntó si se podía arreglar en redes. Andrés escribió algo y lo borró.
Mi esposa abrazó a Carolina. No se perdonaron nada porque ninguna se ofendió. Se alinearon. El aire afuera tenía olor a tinta fría. Lo que seguía ya no era técnico, era público. El lugar elegido, banquete familiar del domingo, con los abuelos, tíos y vecinos. No por morbo, sino por memoria. Que quede registrado dónde empezó el daño y cómo termina. Ahora te voy a mostrar la verdad, sin cortes. El domingo a las 13:00, el banquete en casa de los abuelos tenía olor a salsas y a domingo. No invité cámaras, invité testigos. En el patio, bajo la parra, estaban Carolina con mi hijo, mi esposa con la panza redonda, la directora del colegio, Óscar del salón, 2 vecinos viejos que firman lo que ven sin miedo, y la actuaria con su valija de cuero. También vinieron Susana, Julián, Andrés y, por supuesto, Ramiro. Nadie podía decir que no sabía. Respiré. Hoy cierro 2 preguntas abiertas el viernes, dije. ¿Quién escribió el papel y por qué eligieron la fiesta para leerlo? Puse una mesa plegable como tribuna. La actuaria apoyó allí 3 sobres lacrados y un parlante chico. 1. ¿Quién escribió? La actuaria abrió el sobre 1, leyó sin adjetivos. Pericia caligráfica. El texto leído por el menor presenta calcos y dictado adulto. No corresponde a su patrón escolar. Reproduje 30 segundos del audio. Ensayo, lectura.wav. Sonó el cucú de calle Jacarandá marcando las 7 y la voz nítida de Susana. Régimen, despacio, y mira a la cámara cuando digas abandones. Mi hijo bajó la cabeza, lo abracé del hombro, no lo dejé solo. La actuaria abrió el sobre 2, el atril, leyó el ticket de pegamento Cleo Jr. y impresiones pagadas por Susana L. a las 17:41 del día de la fiesta. Adjunta constancia del dueño y capturas de pantalla con el nombre de archivo. Lectura, nene, texto final, VF Docs. Luego levantó el log del salón. Julian iPhone, espejando en el Apple TV. Dispositivo preautorizado. Ramiro, MVP, cadena completa. ¿Quieren oír el ensayo con el cucú otra vez? Pregunté. Nadie lo pidió. Bastó. 2. ¿Por qué la fiesta? Sobre 3, la actuaria leyó la mediación. El señor R. propuso tregua condicionada a cesión de casa y orden de apellidos. Siguió con la constancia de la notaría. Intento de protocolización con mi firma escaneada en un pedido de abandono de deberes paternos, ingresado hace 10 días por RL Consultores y pagado con la tarjeta terminada en 1187, igual a la del El Atril. El objetivo, dicho en voz alta, fabricar una admisión para restringirme y forzar papeles patrimoniales y de apellidos. La fiesta entonces no fue casual. Era escenario y audiencia para probar abandono ante familia y cámaras, y así empujar un relato que, al lunes, se convertía en trámite. Eso es una lectura malintencionada, intentó Ramiro. La actuaria le señaló el sello Ingreso 1417 y la línea Pago anticipado. Las intenciones no las constato, dijo. Constato hechos. Compra, impresiones, ensayo, espejo, dominio y trámite. Susana habló a la defensiva. Yo solo quería que asumiera. El verbo asumir rebotó en la pared como una pelota vieja. Julián susurró que todo se fue de las manos. Andrés intentó salvar. Yo solo lo llevé. Carolina lo paró con una mirada. Lo sacaste en mi día de jueves y leyó lo que ustedes escribieron. Dije. No subí la voz. Entonces se oyó a mi esposa. No habló como fiscal, habló como familia. El viernes en la fiesta yo me puse a su lado, dijo, porque no soy la villana de esta historia. Y porque nadie usa a un niño para forzar una casa ni un apellido. Nunca. Su voz no tembló. Tercera vez que me salvó sin espectáculo. La directora pidió la palabra. El colegio no envió ningún correo. Hay 0 adeudos y el retiro irregular fue de Andrés. Usar escenografías para torcer régimen es violencia contra un menor. Eso, en boca de una directora, pesa más que 100 likes. Le di un lugar a Julián. Tenés una oportunidad. Decir ahora lo mismo que escribiste en tu aclaración y entregar los crudos. Tragó. El correo no era oficial. El texto lo preparamos los adultos. Pido disculpas. Me dio un pendrive. La actuaria lo lacró. Ramiro quiso el último discurso. Ustedes viven de relatos. Yo, de orden. Si él hubiera cedido, nada de esto habría pasado. Payoff limpio. No hablaba de niños. Hablaba de poder. El patio lo entendió. Los vecinos murmuraron, así no. Óscar dijo bajito, yo vi niños llorar por menos. Di el cierre con frío. Primer misterio resuelto. El papel lo escribieron ustedes, lo imprimieron en el atril.
Lo ensayaron en Jacarandá y lo proyectaron con Julian iPhone y Ramiro MVP. Segundo misterio resuelto. Eligieron la fiesta para grabar un abandono que al lunes se convertía en trámite para quitarme tiempo con mi hijo y forzar casa y apellidos. No les salió. Volví a mirar a los dos amores de mi vida, mi hijo y mi esposa. Ella no es la villana. Mi esposa no traicionó, no engañó, no fue cómplice. A mi lado desde el minuto 1. Y a Carolina, vos y yo, con abogados, ordenamos lo que haga falta, sin usarlo a él. Asintió. Teníamos piso común. La actuaria levantó acta. Rectificación de Susana, ya firmada en la mediación. Pendrive encintado. Medida de no innovar presentada. Constancias incorporadas. Se deja constancia de que el menor no deberá ser expuesto en actos públicos con fines de presión. La frase cayó como una persiana. Ramiro entendió que había perdido auditorio. No pidió perdón. Dijo, nos vemos en el juzgado, y se fue. Susana se quedó, chica, con el bolso pesado. Andrés evitó a mi hijo. Julián apagó el teléfono. El payoff no fue un aplauso. Fue un silencio que se corre de la vergüenza al orden. El patio volvió al ruido de platos. Mi hijo preguntó si podía pintar la pared lila conmigo esa tarde. Dije que sí. Ahora te voy a mostrar las consecuencias, legales, sociales, y en la mesa chica del poder que quiso convertirme en villano. El lunes a las 8:05, el expediente ingresó al juzgado de familia Neo 3, con la medida de no innovar y todas las actas. A las 9:12, la actuaria notificó, queda prohibido protocolizar cualquier documento que altere régimen, patrimonio o apellidos sin audiencia y defensoría. Primer candado. A las 10:30, RRHH. Del hospital me restituyó formalmente, sin observaciones al legajo. Volví a circuito frío, depósito 2. El rumor ya no me mordía el tobillo. Lo habíamos vaciado con pruebas. Ese mismo día Carolina y yo firmamos un acuerdo de conducta. Si alguien retira a nuestro hijo fuera de horario o lo expone públicamente, pierde automáticamente el siguiente turno y debe cursar taller de parentalidad, 4 módulos, certificado. Ella pidió algo más. Si tu trabajo te cambia guardias, me avisas con 48 horas. Le di la mano. El nosotros volvió a significar padres. El martes, Julián publicó la rectificación extendida redactada en la mediación. El correo no era oficial. El texto leyó mi sobrino ensayado. Pido disculpas. Comentarios cerrados. Germán archivó el post con hash y constancia. Susana envió por carta documento la rectificación breve. Lamento la exposición. No volverá a ocurrir. Guardé esa hoja sin venganza. Me servía un límite, no un trofeo. El miércoles, el juzgado citó a audiencia. 11:0, Sala 2. Ramiro llegó con Montalbán. La jueza, seca y madre de 2, abrió con bisturí. Acá hay 2 planos, el del menor y el aprovechamiento de instrumentos notariales. Miró a Ramiro. Su nombre aparece en redes, dominios, pagos. ¿Quiere decir algo? Ramiro habló de orden. La jueza atajó. Orden no es dirigir escenas con niños. Orden es que usted no intervenga jamás en el régimen de su nieto. Segundo candado. Prohibición expresa a abuela y abuelo de contactar al niño por fuera de los progenitores en días del otro. Andrés intentó flotar. Solo ayudé con el traslado. La jueza lo sentó. Usted retiró sin aviso. Queda advertido. Próximo incidente, denuncia. Julián recibió apercibimiento. Borrar material y abstenerse de grabar al menor. Quedó escrito. Susana escuchó con el bolso quieto. En patrimonial, Ramiro volvió con su letanía. Casa y apellidos. Germán fue quirúrgico. Cualquier charla sobre copropiedad se tramita en civil. El orden de apellidos lo deciden progenitores, y ninguna conversación se condiciona a conductas del régimen. La jueza asentó. Se extrae testimonio para la fiscalía por intento de falsedad material. Firma escaneada en pedido. No celebré. Respiré. Reviravolta final del segundo misterio. Ya no era solo ¿por qué la fiesta? Era ¿para qué? Forzar papeles. Ese ¿para qué? Quedó tipificado. El jueves, el Ministerio Público tomó declaración a la actuaria y al dueño de El Atril. RNL Consultores recibió requerimiento de logs. Ramiro sacó comunicado con su tono de bronce. Colaboraremos. No dijo perdón. No me hizo falta. La ruta estaba grabada. Socialmente, el patio también se ordenó. Mis vecinos dejaron de preguntar ¿qué hiciste? Para preguntar ¿cómo ayudamos? La directora incluyó una nota interna. Recordatorio. La escuela no emite comunicaciones por terceros. Los padres que vieron el show en historias me escribieron. Bajé el video.
No quiero ser parte. A veces la justicia es silenciosa y tarda, pero cuando llegas ella. En casa, pintamos la pared lila con mi hijo. Puse cinta de carrocero. Él pasó la primera mano. ¿Yo hice algo mal?, preguntó con la frente manchada. Nada, le dije. Te usaron en una historia que no era tuya, y eso se terminó. Me pidió que guardara el pendrive como si fuera un talismán. Lo lacré con una sonrisa. Mi esposa y yo ajustamos nuestra trinchera. Consultorio, ecografías, listas de nombres. No hablamos de apellidos como un trofeo. Hablamos de cuidado, de que nuestra hija llegue a una casa sin escenas, con adultos que comen su orgullo cuando hace falta. Mi esposa, por tercera vez, me dio dirección. No compres guerras baratas. Elegí batallas con acta. La besé con la pintura fresca, que daban efectos financieros. La casa seguirá 50-50 hasta que un juez, no un abuelo, diga otra cosa, con tasación real y plan de hipoteca. Acordamos una auditoría simple de mis pagos, ya conciliados, para que nadie, nunca más, invente adeudos. Y pedimos al juzgado un reporte trimestral de cumplimiento de régimen, firmado por ambos. Sobran cámaras, faltaban sellos. La última llamada la hice yo, a Ramiro. No te llamo por revancha, le dije. Te llamo para avisarte. No vas a entrar a mi casa por la puerta del miedo. Si querés discutir papeles, te espero en audiencia. Si querés a tu nieto, vení limpio, sin guión. Silencio de corcho. Cerré con calma. Yo no soy tu villano. Soy el padre. Corté. Esa noche, la parra del patio volvió a hacer sombra como si nada hubiera pasado. Algo sí pasó. Mi nombre no fue enterrado. Mi hijo dejó de ser arma. Y la palabra, nosotros, volvió a casa. Él y yo. Mi esposa y yo. Padres y hija por venir. Orden, sin firma prestada. Ahora te voy a mostrar qué hicimos con todo lo que aprendimos. Cuando el ruido bajó, lo primero que recuperé fue mi nombre. No en redes, eso es seco, sino en los lugares que cuentan. El colegio, el hospital, la mesa de mi casa. Volví a pasar por la garita de guardia con el saludo de siempre y sin miradas torcidas. La directora me llamó por el apellido correcto y no por una etiqueta. En casa, mi hijo volvió a tocar el timbre de los jueves con una pelota en la mano y un cuaderno debajo del brazo. ¿Hoy hacemos la pared lila 2.0? Preguntó. Le contesté que sí, pero esta vez con plástico en el piso para no enchastrar. Orden también es eso. Lila dejó de ser color y pasó a ser nombre. Lo decidimos una noche de miércoles, sin principio ni épica, con té tibio y el sonido de la heladera. Mi esposa apoyó la mano en la panza y dijo, que crezca sin deuda ajena. Ese fue nuestro brindis. Afuera, el tablero también se acomodó. Susana se quedó con su rectificación en papel y con una línea que no había conocido. Límite. Descubrió que ordenar no es dirigir niños. Entre nosotros hay distancia cortés. No es guerra, es silencio operativo. Julián borró lo que quedaba, entregó crudos y aprendió que la cámara no te da autoridad. Apenas amplifica tus errores. Andrés firma en conserjería cuando intenta ser útil. El portero lo mira 2 veces y eso alcanza. ¿Y Ramiro? Ramiro cambió de cancha. Ahora discute con jueces. En familia ya no levanta guiones. Si quiere levantar algo, que sea una taza. Lo más difícil fue mirarme sin el papel de víctima. Porque sí, me usaron. Pero también me equivoqué donde no se ve. Confié en hábitos como si fueran ley. Dejé huecos que otros llenaron con su maquinaria. Aprendí a documentar sin volverme de piedra, a callar sin ser cobarde, a responder con sellos. Pensar al revés me ayudó. ¿Qué haría para arruinar mi vida? Exponer a mi hijo, negociar en caliente, firmar sin leer, pelear en banquetes. Hice lo contrario. Mi hijo preguntó una tarde, mientras la segunda mano de Lila secaba, ¿la abuela me quería o me usó? No mentí. Te quiere a su modo, pero ese día eligió mal. Te puso en medio de una pelea de adultos. Eso no está bien, y no va a repetirse. No le di teoría, le di procedimientos. Si alguien te pide leer algo que te hace mal, no lo lees y me llamas. Si no estoy, llamas a tu mamá. Si ninguno responde, hablas con un adulto del colegio. Lo escribimos en un papel imán y lo pegamos en la heladera. No es épico, pero salva. Con Carolina hicimos algo que nunca habíamos hecho. Un calendario compartido con alarmas de retiradas, consultorio, partidos. Pusimos 2 columnas, avisar y confirmado. Evita peleas que antes se cocinaban en malentendidos. También pedimos un taller de parentalidad para ambos. Sí, los 2. No porque no sepamos, sino porque saber no quita puntos ciegos. La instructora dijo una frase que me clavé como regla. En familia, el procedimiento es el amor visible.
La anoté. En el hospital, un camillero me abrazó en el depósito 2. Jefe, vi el clip y después vi su acta. Gracias por hacerlo bien. Lo tomé como un recordatorio. A veces la mejor defensa no es un hilo de Twitter, es un folio con una firma correcta. Mi esposa, que nunca buscó escena, me regaló la constancia más difícil. Te creo incluso cuando no me explicas todo en el segundo 1. Es la confianza que pesa, no la que grita. Construimos pequeños hábitos. Antes de dormir, 10 minutos sin pantallas para hablar del día. Los domingos, parque con mi hijo, sin fotos. Los lunes, correo semanal a la abogada con cualquier mini incidente. Tener rutina no mata la pasión, mata los incendios tontos. ¿Y si vuelven?, preguntó mi hijo, sin decir quiénes. Volverán papeles, le dije, y los leeremos bajo luz buena. Le mostré cómo huele un documento tibiamente recién impreso y cómo se ve un .p7m cuando la firma es de verdad. Se rió. Sos raro. Ese es el mejor elogio que puedo recibir de un niño que me mira como padre y no como acusado. Anoté mis antimetas y las puse en el cajón del escritorio, dobladas en 4, a modo de vacuna. No negociar patrimonio fuera de expediente, no hablar de apellidos como trofeos, no usar secretos de mi hijo como moneda, no usar las redes como juzgado. Si me ven desviarme, mi esposa tiene permiso firmado para tirarme de la oreja. ¿Dónde están ahora?, me preguntaron algunos que siguieron la novela a medias. Les respondí con datos. Medida de no innovar vigente. El juzgado la revisa trimestralmente. RNL entregó logs. Fiscalía investiga el intento de falsedad por la firma escaneada. Susana y Ramiro tienen prohibición de interferir en retiros y de contacto por días del otro. Julián está apercibido. Graba bautizos, no crisis. Andrés firma cuando entra. Si retira sin aviso, pierde la llave del círculo. Colegio blindó protocolo. Correo solo desde su dominio. Retiradas con firma y DNI. Yo cumplo mis transferencias el día 05 y mando captura a ambas abogadas. Sí, sobra formalidad. También sobra paz. Cada tanto me escriben. Contá desde qué ciudad escuchaste esta historia. Respeto la regla. Séte a suave para quien necesite mapa. Y si te tocó algo parecido, seguime. No prometo milagros. Prometo procedimientos. Antes de cerrar, miro la pared lila y el passepartout donde guardo, lacrado, el pendrive que mi hijo me pidió salvar. No como trofeo, como recordatorio de que incluso los papeles más sucios pueden ordenarse si no los agitas para que den espectáculo. La última escena es íntima. Mi esposa durmiendo de lado, la lista de nombres en la mesa de luz, mi hijo en el cuarto de al lado con la camiseta colgada, y yo lavando una bandeja mientras repaso el día. Nadie aplaude. Hay paz. Me basta. Antes de cerrar, las historias bien cerradas no crujen. Por eso, antes de guardar las carpetas, me hice una última pregunta. ¿Quién mandó el mensaje anónimo que nos llevó al libro de cotejos? No fue un milagro. Fue alguien con acceso, con culpa o con miedo. El jueves, 19:14, apareció otro correo sin firma. Asunto. No fue solo tu firma. Adjunto. 3 capturas borrosas con el mismo borde de tóner que ya conocía y un listado de nombres. Entre ellos, madres y padres que en los últimos 2 años habían aceptado acuerdos repentinos tras escenas familiares. El patrón se repetía: ensayos, dominios truchos, plantillas. El remitente cerraba con una línea. Si querés entender el mapa, empezá por Los Robles, Salón B, enero de 2024. Era la fecha del bautizo del primo de Julián. La maquinaria no era un capricho de una tarde, podía ser un método. Guardé el anónimo en un sobre, no por paranoia, sino por higiene. Aprendí que la diferencia entre un susto y una causa es un sello bien puesto. En casa, lo que sí cruje es la madera del piso cuando mi hijo corre. Llegó con una carpeta. Había hecho su procedimiento personal en hojas cuadriculadas. Título: ¿qué hago si me piden leer algo raro? Paso 1. No leo. Paso 2. Llamo a papá o a mamá. Paso 3. Busco un adulto de la escuela. Me pidió que lo firmáramos los 3. Lo hicimos. Eso, más que cualquier medida, me dijo que la historia había asentado en el lugar correcto. Con mi esposa elegimos 2 antídotos. Cada viernes, 10 minutos para repasar la semana, sin drama, con datos, y un cuaderno para Lila donde anotaremos primeras cosas sin convertirlas en trofeos. Primer bostezo, primer gesto, primera noche entera. No hay apellidos en disputa ahí, solo tiempo. La abogada de Carolina propuso algo simple y elegante, un pacto de silencio activo.
ni fotos de menores en redes, ni chistes internos que los pongan en el medio, ni leí en la escuela que, usado como arma. Firmamos. Lo improbable se volvió norma. Afuera, el tablero grande sigue en marcha. Fiscalía pidió a RNL respaldos de red. Montalbán aceptó auditoría de sus plantillas de actas de transcripción. El colegio convocó a una mesa interinstitucional para escribir un pequeño manual. ¿Qué hacer si te muestran un papel? Para docentes y porteros. Y Los Robles avisó que ahora cualquier proyección familiar requiere registro previo del equipo, con nombre y DNI. No es épico, pero corta el hilo por donde suele tensarse. Esa noche, mientras cerraba ventanas, llegó un audio cortísimo del mismo número anónimo. 3 palabras. No confíes solo. No sonó a amenaza. Sonó a nudillo que toca la puerta y se va. Lo escuché 2 veces. Entendí. Yo también puedo volverme ciego si creo que una victoria me inmuniza. Apunté mi recordatorio. No confiar solo en tener razón. Sostenerlo con acto. ¿Querés semilla de continuidad? Acaba. La semana que viene, en Los Robles, Salón B, se hará un almuerzo de reconciliación de otra familia. En la invitación piden, no celulares, y en el pie se lee, servicio de proyección incluido. Mi perito al verlo, solo dijo, deja rastro. No sé aún si lo que descubrimos es una red o apenas malas costumbres con herramientas nuevas. Sí sé que si hay otra criatura en el centro de un juego, voy a meter el cuerpo. No por épica, por procedimiento. Si esta serie te sirvió, si te dio una manera de ordenar el caos, seguime y contame desde qué ciudad escuchaste. A veces, con 2 datos más, se arma un mapa que otros prefieren borroso. Y si estás en medio de una escena parecida, no pelees solo. Busca un Germán, una actuaria, un perito y una directora que se ponga de pie. La historia no se gana con frases, se gana con constancias. Cierro con lo único que importa. El domingo pintamos la segunda pared lila. En la tercera mano, mi hijo me preguntó si podíamos escribir algo pequeño en lápiz y luego taparlo, como un secreto bueno. Escribimos entre los dos, nadie te usa, nadie te cambia. Lo cubrimos y la pintura secó. No se ve, se queda. Yo también me quedo. Con nombre, con hija por llegar, con un nosotros que ya no es arma, sino casa, y con una carpeta vacía a la espera de lo que venga, por si el anónimo vuelve a tocar.